Bienvenidos. Te invito a quedarte para escuchar esta reflexión que te edificará, y no olvides explorar las anteriores y estar atento a las que vienen. Seguro serán de gran bendición para tu vida. Cara sonriente levantando las dos manos, libro abierto. Asterisco, asterisco, introducción, 2 minutos. Asterisco, asterisco. Hoy quiero llevarlos a un viaje por los capítulos 36 al 40 de Génesis. Tal vez al leer estos pasajes, especialmente el capítulo 36, lleno de genealogías, te preguntes, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero aquí hay algo sorprendente. Cada detalle en la Biblia, incluso los que parecen irrelevantes, nos enseña algo sobre el carácter de Dios y su propósito en nuestras vidas. En estos capítulos veremos una mezcla de temas: genealogías, sueños, envidia, traición, injusticia y redención. Desde la descendencia de Esaú hasta los sueños de José en Egipto, cada historia está interconectada por un tema común. Asterisco, asterisco, Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros o aparentemente insignificantes. Asterisco, asterisco. ¿Alguna vez has sentido que estás pasando por un capítulo aburrido o difícil en tu vida? Tal vez te sientes atrapado, como José en la prisión, o incomprendido por los que te rodean. Pero quiero que veas esto. Así como Dios trabajó en la vida de José y de su familia, Él también está trabajando en tu historia. Te invito a que juntos exploremos estos capítulos y descubramos cómo Dios puede transformar nuestras luchas y desafíos en parte de su glorioso plan. Génesis 36 puede parecer un capítulo sencillo, un listado de nombres y linajes, pero es mucho más que una simple genealogía. Este capítulo nos revela la fidelidad de Dios y cómo Él cumple sus promesas, incluso con aquellos que parecen haber quedado fuera del plan central de la historia de la salvación. Esaú, el hermano de Jacob, perdió la primogenitura y la bendición principal. Sin embargo, Dios no lo abandonó. El capítulo nos muestra cómo Esaú prosperó en la región de Edom, donde se convirtió en el padre de una gran nación. Esto cumple las palabras de Dios a Rebeca cuando estaba embarazada de Jacob y Esaú. 2 naciones hay en tu vientre. Génesis 25, 23. Aunque Esaú no fue el heredero del pacto, Dios le dio su propio lugar y propósito. La vida de Esaú nos enseña que Dios es fiel y justo. Él no deja a nadie sin un plan, aunque ese plan sea diferente al que imaginamos. Incluso cuando no somos los protagonistas de una historia mayor, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Reconocer el propósito de Dios en nuestra vida. Puede que no siempre tengamos el papel principal en lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que no tengamos un lugar importante en su plan. ¿Estás buscando el propósito de Dios en tus circunstancias actuales? Evitar la comparación. Esaú podría haber vivido amargado al compararse con Jacob, pero en cambio formó una gran nación. Esto nos enseña a enfocarnos en lo que Dios nos ha dado en lugar de compararnos con otros. Asterisco, asterisco, Génesis 37, José y sus sueños. En Génesis 37 se nos introduce a José, el hijo favorito de Jacob, un joven lleno de sueños y con un destino divino. Este capítulo marca el inicio de una historia épica de redención, perdón y fidelidad a Dios, pero también revela cómo las bendiciones y los dones pueden atraer rechazo y oposición. El favoritismo de Jacob y el conflicto familiar. Asterisco, asterisco. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos y le regaló una túnica de colores que simbolizaba su favoritismo. Esta preferencia provocó envidia y resentimiento en sus hermanos, llevándolos a odiarlo. Este conflicto familiar nos recuerda cuán destructivo puede ser el favoritismo en cualquier relación. El favoritismo crea división. Dios nos llama a amar y tratar a los demás con equidad, reflejando su amor incondicional. Hay relaciones en tu vida donde podrías estar mostrando favoritismo, aunque sea sin darte cuenta. Reflexiona sobre cómo puedes fortalecer la unidad en tu familia o comunidad. Los sueños de José. Asterisco, asterisco. José tuvo 2 sueños en los que veía a sus hermanos y a su familia inclinándose ante él. Estos sueños eran proféticos y revelaban el plan de Dios para su vida, pero cuando los compartió, provocaron aún más resentimiento en sus hermanos. Los sueños y los dones de Dios no siempre serán comprendidos por otros. A veces, incluso quienes están más cerca de nosotros pueden no ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tienes un sueño o un llamado que otros no comprenden. Como José,
Sigue confiando en el plan de Dios, incluso si no todos lo aceptan. La traición de los hermanos. Llenos de celos, los hermanos de José conspiran para deshacerse de él. Primero planean matarlo, pero finalmente lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Este acto de traición marca el comienzo de una serie de pruebas para José, pero también es el inicio del cumplimiento de sus sueños. Incluso en las traiciones más dolorosas, Dios puede usar lo que parece un desastre para cumplir su propósito. ¿Has enfrentado traición o rechazo? Recuerda que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para llevarte al lugar que Él tiene preparado para ti. El papel de Rubén y Judá. Rubén intenta salvar a José sugiriendo que lo lancen a una cisterna en lugar de matarlo, mientras que Judá propone venderlo como esclavo. Aunque sus acciones no son perfectas, ambos hermanos juegan un papel en preservar la vida de José, mostrando cómo Dios usa incluso las decisiones imperfectas de las personas para cumplir su voluntad. Dios obra incluso en medio de las debilidades humanas. Aplicaciones prácticas. Confía en el plan de Dios. Los sueños de José parecían imposibles en medio de su traición, pero Dios estaba preparando el camino. Persevera en la adversidad. Las pruebas no son el final de la historia, son parte del proceso de Dios para formar nuestro carácter y cumplir su propósito. Sé un canal de unidad, no de división. Evita el favoritismo y promueve relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo. La historia de José nos recuerda que el propósito de Dios siempre se cumplirá, incluso cuando enfrentamos oposición, traición o sufrimiento. ¿Qué sueños ha puesto Dios en tu corazón? ¿Estás dispuesto a confiar en Él, aun cuando los demás no lo entiendan? Génesis 37 nos inspira a mantenernos fieles a Dios, sabiendo que Él puede transformar cualquier circunstancia para su gloria y nuestro bien. El capítulo 38 de Génesis puede parecer un paréntesis extraño en medio de la narrativa de José, pero juega un papel importante en la historia más amplia de redención. Este relato nos introduce a Judá, uno de los hermanos de José, y su interacción con Tamar, quien se convierte en una figura clave en la genealogía del Mesías. Judá se aleja de su familia. Judá, después de la venta de José, se separa de sus hermanos y se establece entre los cananeos, lo cual ya es una señal preocupante. Se casa con la hija de un cananeo, rompiendo con el mandato de Dios de no unirse a las naciones que no seguían al Señor. Este acto marca el comienzo de una serie de decisiones cuestionables en la vida de Judá. Alejarse de la comunidad de fe y tomar decisiones basadas en lo que parece conveniente puede llevarnos a situaciones difíciles. ¿Estás manteniéndote cerca de personas que te guían hacia Dios, o estás permitiendo que el entorno te aleje de Él? Tamar y la muerte de los hijos de Judá. Judá tiene 3 hijos, Onán y Sela. Tamar se casa primero con pero él es malvado y Dios lo mata. Según la costumbre del levirato, Onán debía tomar a Tamar como esposa para darle descendencia a su hermano fallecido. Sin embargo, Onán desobedece y se niega a cumplir este deber, lo que provoca que Dios también lo mate. Judá, temiendo que Tamar sea responsable de las muertes, la envía a la casa de su padre con la promesa de que más tarde le dará a su hijo menor, Sela. Pero Judá no cumple esta promesa. Génesis 38. Judá y Tamar. El capítulo 38 de Génesis puede parecer un paréntesis extraño en medio de la narrativa de José, pero juega un papel importante en la historia más amplia de redención. Este relato nos introduce a Judá, uno de los hermanos de José, y su interacción con Tamar, quien se convierte en una figura clave en la genealogía del Mesías. Judá se aleja de su familia. Judá, después de la venta de José, se separa de sus hermanos y se establece entre los cananeos, lo cual ya es una señal preocupante. Se casa con la hija de un cananeo, rompiendo con el mandato de Dios de no unirse a las naciones que no seguían al Señor. Este acto marca el comienzo de una serie de decisiones cuestionables en la vida de Judá. Alejarse de la comunidad de fe y tomar decisiones basadas en lo que parece conveniente puede llevarnos a situaciones difíciles. ¿Estás manteniéndote cerca de personas que te guían hacia Dios, o estás permitiendo que el entorno te aleje de Él? Tamar y la muerte de los hijos de Judá. Judá tiene 3 hijos, Onán y Sela. Tamar se casa primero con pero él es malvado y Dios lo mata. Según la costumbre del levirato, Onán debía tomar a Tamar como esposa para darle descendencia a su hermano fallecido.
Sin embargo, Onán desobedece y se niega a cumplir este deber, lo que provoca que Dios también lo mate. Judá, temiendo que Tamar sea responsable de las muertes, la envía a la casa de su padre con la promesa de que más tarde le dará a su hijo menor, Sela. Pero Judá no cumple esta promesa. La falta de responsabilidad y el incumplimiento de nuestras palabras pueden llevar a consecuencias graves. ¿Estás cumpliendo tus compromisos, especialmente con aquellos que dependen de ti? Tamar toma medidas desesperadas ***. Tamar, al darse cuenta de que Judá no cumplirá su palabra, decide actuar. Se disfraza de prostituta y se encuentra con Judá, quien no la reconoce. Ella asegura que Judá le dé su sello, su cordón y su bastón como garantía de pago. Más tarde, Tamar queda embarazada de Judá. Cuando Judá se entera de que Tamar está embarazada, inicialmente quiere castigarla con la muerte por inmoralidad. Pero Tamar revela las pertenencias de Judá, demostrando que él es el padre de los niños. Judá admite su culpa diciendo, ***, ella es más justa que yo ***, reconociendo que había fallado al no cumplir su promesa. Este giro muestra cómo Dios puede usar incluso los errores y las decisiones humanas imperfectas para avanzar en su plan de redención. Tamar finalmente da a luz a 2 hijos, Pérez y Zera, y Pérez se convierte en un ancestro directo de Jesucristo. Aunque esta historia está llena de errores humanos, también apunta a la gracia de Dios. Tamar, una mujer marginada, es incluida en la genealogía de Jesús, mostrando cómo Dios eleva a los humildes y usa las circunstancias más complejas para cumplir su propósito. Nadie está demasiado lejos de la redención. Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para su gloria. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que todo está perdido? Recuerda que Dios puede redimir cualquier situación. Génesis 38 es un recordatorio de que Dios trabaja en medio de nuestras imperfecciones y fallos. Judá aprendió una lección importante sobre la justicia y la responsabilidad, y Tamar, aunque marginada, encontró redención. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que incluso cuando fallamos o somos tratados injustamente, Dios sigue siendo fiel y puede transformar nuestras circunstancias para cumplir su plan perfecto. Génesis 39 retoma la historia de José y nos muestra cómo Dios estuvo con él incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de ser vendido como esclavo, José prospera en Egipto porque Dios lo favorece. Este capítulo es un testimonio del poder de la fidelidad, la integridad y la presencia de Dios en medio de las pruebas. La bendición de Dios en la casa de Potifar. José, vendido como esclavo, es comprado por Potifar, un oficial de Faraón. Aunque está lejos de su hogar y familia, la Biblia dice claramente, el Señor estaba con José, v2. Debido a esta presencia divina, José prospera en todo lo que hace, y Potifar lo pone a cargo de toda su casa. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias externas. Incluso en medio de la adversidad, su favor puede ser evidente. ¿Estás enfrentando pruebas? Recuerda que, si confías en Dios, su favor puede transformar cualquier situación para bien. Ejemplo práctico, aunque José era un esclavo, su actitud diligente y su confianza en Dios lo llevaron a destacar. Esto nos invita a trabajar con excelencia, sin importar nuestras circunstancias. La tentación de la esposa de Potifar. José enfrenta una prueba de carácter cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo repetidamente. Sin embargo, José se niega a pecar, diciendo, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Su resistencia muestra su integridad y reverencia hacia Dios, incluso cuando nadie lo estaba viendo. La integridad no es algo que mostramos solo en público, es una decisión diaria de honrar a Dios en todo momento. Aplicación. ¿Qué haces cuando enfrentas tentaciones en tu vida? Aprende de José a huir de las situaciones que puedan comprometer tu relación con Dios. Ejemplo práctico. José no se quedó a debatir o justificar, simplemente huyó. Esto nos enseña a ser sabios y proactivos al alejarnos del pecado. La falsa acusación y el encarcelamiento. Cuando José rechaza a la esposa de Potifar, ella lo acusa falsamente de intentar abusar de ella. Potifar, enfurecido, manda a José a la cárcel. A pesar de esta injusticia, la presencia de Dios sigue siendo evidente en la vida de José. En la cárcel, Dios le muestra su favor,
y el jefe de la prisión pone a José a cargo de los demás prisioneros. La fidelidad a Dios no significa que no enfrentaremos injusticias, pero sí significa que Él estará con nosotros en todo momento. ¿Cómo reaccionas cuando te tratan injustamente? La historia de José nos anima a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. Ejemplo práctico: en lugar de amargarse, José siguió trabajando con excelencia, confiando en que Dios tenía un propósito más grande. El propósito detrás de las pruebas. Aunque José enfrenta sufrimiento, cada etapa de su vida lo está preparando para algo mayor. Su tiempo en la casa de Potifar y en la cárcel son pasos necesarios para llegar al lugar donde Dios lo usará para salvar a muchas personas. Las pruebas son parte del plan de Dios para moldearnos y llevarnos a cumplir su propósito. ¿Hay algo en tu vida que no entiendes ahora? Confía en que Dios está obrando en el trasfondo y usará cada situación para bien. La historia de José en Génesis 39 es un recordatorio poderoso de que Dios está con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Ya sea en la prosperidad o en el sufrimiento, su favor y propósito no nos abandonan. José nos enseña a mantenernos fieles, a huir del pecado y a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos injusticias. En este capítulo, vemos cómo Dios sigue trabajando en la vida de José, incluso en circunstancias difíciles. José está en la prisión, pero su relación con Dios y su don de interpretación de sueños se convierten en herramientas clave para el propósito divino. José en la prisión, un líder en medio del sufrimiento. Aunque injustamente encarcelado, José se destaca en la prisión. El jefe de la cárcel lo pone a cargo de los prisioneros, y su liderazgo es evidente. Entre los prisioneros están el copero y el panadero del faraón, quienes han caído en desgracia. José se interesa por ellos y nota su preocupación cuando tienen sueños que no pueden interpretar. Incluso en las dificultades, podemos ser de ayuda para otros. José no se centró solo en sus problemas, sino que buscó servir a los demás. ¿Estás atento a las necesidades de los demás, incluso cuando enfrentas tus propias pruebas? Ejemplo práctico. A veces, ayudar a otros puede darnos una nueva perspectiva sobre nuestras propias luchas. Los sueños del copero y el panadero. El copero y el panadero comparten sus sueños con José, y él les recuerda que las interpretaciones vienen de Dios. Esta es una muestra de la fe inquebrantable de José, incluso en medio de la adversidad. El sueño del copero. Ve una vid con 3 ramas que florecen y producen uvas, que él exprime en la copa del faraón. José interpreta que las 3 ramas representan 3 días, tras los cuales el faraón restaurará al copero a su puesto. El sueño del panadero. Ve 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero los pájaros comen de la canasta superior. José interpreta que en 3 días, el faraón ejecutará al panadero. José no edulcora la verdad. Transmite fielmente lo que Dios le revela. ¿Eres fiel para compartir la verdad, incluso cuando puede ser difícil de escuchar? La solicitud de José y el olvido del copero. Después de interpretar el sueño del copero, José le pide que interceda por él ante el faraón para sacarlo de la cárcel, explicando que ha sido encarcelado injustamente. Sin embargo, cuando el copero es restaurado a su posición, se olvida de José. A veces, las personas pueden fallarnos, pero Dios nunca lo hace. Aunque el copero olvidó a José, Dios no lo hizo. ¿Confías en que Dios tiene un tiempo perfecto, incluso cuando otros te fallan? Ejemplo práctico. Si te sientes olvidado o pasado por alto, recuerda que Dios no olvida sus promesas y siempre está obrando en tu favor. Dios está preparando el camino. Aunque José no es liberado inmediatamente, este capítulo muestra cómo Dios está organizando los eventos para cumplir su propósito. Los sueños y su interpretación serán la clave para que José eventualmente salga de la cárcel y cumpla su papel en la historia de Egipto. Dios está trabajando en el trasfondo, incluso cuando no podemos verlo. ¿Estás dispuesto a esperar pacientemente mientras Dios cumple su plan en tu vida? Los capítulos 36 al 40 de Génesis nos ofrecen una mirada profunda a los caminos de Dios, su fidelidad y su capacidad de obrar incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Cada historia tiene una enseñanza clave que puede transformar nuestra manera de ver nuestras propias vidas. Dios está presente en cada etapa de la vida. Desde los descendientes de Esaú hasta los sueños de José en la prisión, vemos que Dios está en control. Aunque no siempre entendemos su plan,
podemos confiar en que Él obra para nuestro bien y para su gloria. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios está contigo. Incluso cuando no veas resultados inmediatos, confía en que Él está trabajando en el trasfondo. La importancia de la fidelidad y la integridad. La vida de José nos enseña que ser fiel a Dios, resistir la tentación y actuar con integridad son fundamentales. Aunque enfrentó injusticias, su fe y carácter permanecieron firmes, y Dios lo usó como parte de un plan mayor. ¿Cómo estás demostrando fidelidad e integridad en tu vida diaria? Como José, mantente firme en tus valores, incluso cuando enfrentes presión o adversidad. Dios usa las pruebas para moldearnos y prepararnos. Las experiencias de José en la esclavitud y la prisión fueron pasos necesarios para que pudiera cumplir el propósito de Dios. A veces, nuestras pruebas no tienen sentido en el momento, pero son parte del proceso para llevarnos al lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios use tus pruebas para moldearte? En lugar de desanimarte, busca cómo puedes crecer y aprender en cada situación. Confía en el tiempo de Dios. Aunque el copero olvidó a José, Dios no lo hizo. El tiempo de José en la prisión fue prolongado, pero fue exactamente el tiempo que necesitaba para que el plan de Dios se cumpliera perfectamente. No te desesperes si las respuestas que esperas no llegan de inmediato. El tiempo de Dios es perfecto, y Él siempre cumple sus promesas.